Y bueno, estábamos viendo, hermanos, en el capítulo 5 y también en el capítulo 4 que se empieza a hablar acerca del gobierno de Dios y vemos que el hecho de que los cristianos entiendan de que Dios está gobernando sobre todas las cosas, pues les trae paz porque ellos están viviendo en un momento muy hostil de su vida como cristianos. Están siendo perseguidos por su fe, están siendo perseguidos también porque ellos son considerados algunos como rebeldes contra el Estado, ¿sí? Ya que ellos no estaban a favor del gobierno del César como si fuera él el salvador o el gobernador, ¿no? Sino ellos creen que el único salvador y gobernador de su vida es Jesús. Y eso les trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, vimos que también el libro de Apocalipsis, por eso es un libro de esperanza, porque a través de todos este lenguaje y todos estos símbolos, va a traerles esperanza a los cristianos que están pasando en ese momento, ¿verdad? Todos los que están viviendo. Vamos a hacer un pequeño repasito. Estábamos diciendo la semana pasada cómo en el capítulo 5 pues está Juan viendo, y dice que es traído por el Espíritu, y está viendo cómo está un rollo de 7 sellos, en donde pues se pregunta quién podrá abrirlo, ¿verdad? Y se pone a llorar porque no hay quien pueda abrir ese sello, no hay quien tenga la autoridad, no hay quien pueda ser digno, pero se acerca un anciano quien ha experimentado los efectos de la redención, como dijimos la semana pasada. Por eso era un anciano, porque ya de su experiencia, en su experiencia, y pensemos como un anciano también que ha pastoreado, o un anciano también que ha vivido tantos años y ha sido perseguido, pues viene y le da esperanza a Juan y le dice, aquí está el león de la tribu de Judá, el cordero que viene a quitar el pecado del mundo, y él sí puede abrir este rollo de 7 sellos, ¿verdad? Y vemos que estos dos nombres son símbolos y también representaciones que se le hacen a Jesús. Jesús y bueno, Dios se ha visto como aquel que es el león de la tribu de Judá, un león que tiene victoria, ahí lo pueden ver en Génesis, y también se puede ver en Juan como es el cordero precioso, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Entonces, eso les trae esperanza porque a pesar de que los gobiernos los están oprimiendo, pueden ver que en Jesús tienen a un gobernador que ha vencido a todos. Pero ese gobernador, decíamos la semana pasada, pues viene a conquistar, pero no por la fuerza, sino con muerte de cruz. Eso es algo que decíamos también la sesión pasada, porque hoy en un mundo donde la conquista, todas las cosas como el poder y la autoridad se representan o se quieren ejercer bajo la fuerza, bajo el dominio, Jesús viene a conquistar con su muerte, ¿no? Y a pesar de que ellos también están viviendo muerte, están viviendo persecución, pues al mirar a Cristo se dan cuenta de que ellos no son vencidos, sino de que también están viviendo lo mismo que Jesús. Y que a pesar de que ellos están sufriendo, Jesús sigue expandiendo y sigue impulsando a ellos como hijos de Dios para conquistar por medio del Evangelio en este mundo. Uh-huh. Y así fue Jesús. Decíamos también la semana pasada en el capítulo 5 de los versículos 8 al 14, cómo se habla de cómo estos seres espirituales, eh, dentro de este círculo que vimos, como eran los ancianos, los millones y millones de ángeles y los 4 seres espirituales, los 4 seres vivientes, que son querubines, todos ellos están alabando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué alaban a Dios? Pero primordialmente están alabando a Cristo, porque Él viene a traer redención a todo el mundo. Uh-huh. Sí, nosotros sabemos que somos elegidos por Dios, pero también Él viene y redime todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Viene a traer juicio, viene a traer gobierno, viene a traer orden, y por eso no solamente nosotros alabamos, sino todos los seres, todo el gobierno, todo el cosmos o todo el mundo, el universo alaba a Cristo por su redención. ¿Sí? Entonces, es evidente cómo esta alabanza del mundo, y no solo del mundo, sino del universo y de todo el mundo espiritual, alaba a Jesús por su redención. ¿Mm?
Entonces, eso es lo que decíamos las semanas pasadas. Hasta aquí alguien que tenga alguna duda, hermanos, hermano Manuel, hermana Sol, que quieran agregar también algo. ¿Tú, Azulita? Para mí es interesante ver en el versículo 12 del capítulo 5, ¿Oh? dice que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Nos habla de cierta manera, todas las virtudes que tiene Jesús en él, ¿no? Y Ujú, que de esta manera también las comparte con nosotros. Entonces, este cántico nuevo, pues debemos de agregarnos a él, también ujú. como creyentes, ¿no? Ujú. Sí, sí, hermano, gracias por ese comentario. La realidad es que ahí podemos ver cómo todos están alabando, cómo tanto los, déjenme poner, hay un coro ahí, tanto ahí hay un coro, ¿no? Dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos están cantando y millones de ángeles están también cantando. Y es así como también, justamente como usted dice, hermano, es una forma de animar a los cristianos que también están sufriendo a que canten, ¿no? A que alaben a Dios en medio de su sufrimiento. Y eso es algo bien, bien interesante, ¿no? Es como una teología del sufrimiento, porque, por ejemplo, el cristiano está llamado a más allá de desesperarse, a más allá de entristecerse, pues está llamado a ver a Cristo y ver cómo su sufrimiento tiene un significado para alabar en medio de él, ¿no? Entonces es algo que es solamente los cristianos pueden hacer, ¿no? Por su espíritu, en el sufrimiento alabar. Ajá. Y nosotros también, ¿no? Deberíamos de unirnos a esa alabanza, sea cual sea la situación que estemos viviendo ahorita, poder alabar, ¿no? En medio del sufrimiento. Poder ver cómo Jesús está en medio de nuestro dolor y Él nos anima a seguir también buscando y adorándolo, ¿no? Entonces, ese es algo importante. Bueno, yo sí me acordaba es en Romanos, ¿no? Cuando dice que la creación gime Uh por -huh. su redentor. Y pues es interesante que sí, en Apocalipsis con los símbolos confirmamos que toda la creación pues viene a ser redimida por Cristo, ¿no? Entonces, pues sí, la misma creación pues fue hecha por Dios, ¿no? Y también está sujeta al pecado a partir pues de Adán, ¿no? Del primer La pecado, caída. ajá, la caída y la esperanza que hay de que todo sea nuevo en Cristo, ¿no? Absolutamente todo. Sí, y eso es importante, hermanos, ¿no? Lo que dice Azulita, cómo la misma creación también anhela que sea redimida, ¿no? O sea, tiene ese anhelo de poder ser transformada y al menos en este capítulo vemos cómo la realidad de las últimas cosas va a ser así, ya una alabanza de que todo ya está redimido. Y así va a acabar también Apocalipsis, ¿no? Una esperanza con todo redimido y todos alabando, ¿no? Entonces, eso es algo importante y bonito de ver que rescatemos del capítulo 5. ¿Mm? Bueno, pues vamos a pasar al capítulo 6, ¿sale? En el capítulo 6 vemos algo totalmente distinto a lo que hemos estado viendo. El capítulo 6 viene a ser como la división de lo que vimos en los capítulos anteriores y lo puse de esta manera, hermanos, perdón. En el capítulo 6 vamos a ver cómo la sección anterior nos anima a mirar a Dios, ¿verdad? A poder contemplar al soberano Dios, a poder verlo siempre en medio de cada cosa. Pero a partir del capítulo 6 el autor de Apocalipsis nos va a llevar a mirar al mundo. Ujú. Esto es bien importante, esta dinámica que vemos en la Biblia, ¿no? Ciertamente la Biblia nos llama a mirar siempre a Dios para que podamos ver y darle significado a nuestra vida, pero también
que podamos mirar al mundo y ver también en el mundo cómo Jesús se está moviendo y Jesús está obrando, su espíritu está obrando, ¿no? No es como, no solamente el cristiano ve a Dios y se olvida del mundo, se olvida del lugar donde le puso, sino también el cristiano ve a Dios y ve al mundo y su revelación y su poder también lo ve reflejado en este mundo. Entonces vamos a ver cómo a lo largo del capítulo 6 en adelante se va a estar hablando de lo que está viviendo y lo que están pasando los cristianos también en ese mundo. Y les quiere dar explicaciones, ¿sí? Y quiere describir lo que están viviendo en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿quién puede leer el capítulo 6 en el versículo 1, hermanos, de los que estamos aquí? Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y he aquí, hasta ahí, nada más el 6, 6:1. Hermano, nada, 6:1, hasta Ok, donde dice ven y mira, ¿sí? Gracias, hermano. Entonces, vemos aquí, hermanos, aquí ya termina esta parte de esta visión de quién era Dios. Y ahora pasa aquí a hablar acerca de Cordero que abre los sellos. ¿Mm? En los capítulos anteriores vemos que este Cordero dice que él tiene la autoridad para abrirlos y aquí ya vemos qué pasa cuando los abre. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo al abrir estos sellos se van a mostrar y se van a ver estos sellos de diferentes formas. Uno, por medio de los 4 jinetes. Cada sello es un jinete. Y también el siguiente sello es las almas de los mártires. Y el sexto sello que vamos a ver en este capítulo son los terremotos y catástrofes cosmológicas, ¿no? Porque no solamente es como del mundo, sino al final como de todo el universo. Y todas estas representan las amenazas que viven los cristianos en el mundo. Por eso les digo, la visión cambia, ya no solamente se está animando a ver a Dios, ahorita se está mostrando que Apocalipsis nos quiere llevar ahora a ver al mundo y nos quiere dar a notar que en el mundo pues hay muchas amenazas que están viviendo, ¿no? Muchas cosas que están pasando, los pecados que están viviendo, ¿no? Y lo interesante, hermanos, es que todas estas amenazas están, aún así, bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque fíjense, en el capítulo 6 dice que el Cordero abre los sellos. O sea, podemos ver que cosas como el martirio que están viviendo, cosas como las catástrofes que van a estar viviendo también, mientras siguen en el mundo, están bajo el control de Jesús. Y Él permite que vayan y Él permite que no lo hagan. Eso también trae esperanza, ¿verdad, hermanos? Porque podríamos decir que las cosas que estamos viviendo tú y yo ahorita, no es algo que a Dios se le salga de control. Es algo que Dios permite y que Jesús también permite. Y lo puede hacer para nuestro bien, ¿ah? Y lo puede hacer también para expresar un propósito de juicio. Pero al final todas estas cosas están bajo la autoridad de Jesús, por eso Él es el que abre los sellos, ¿no? Entonces, eso nos trae esperanza, porque si de pronto estamos viviendo algún tipo de catástrofe en este mundo, nosotros no debemos de pensar, ¿por qué Dios no está actuando, no? ¿Por qué hay mal? El cristiano más bien dice, pues bueno, eso está todavía en el control de Dios, ¿no? Si está pasando es por algo. Si está pasando es porque Cristo así lo permite, ¿no? Y si Él lo permite es para un bien, que tal vez todavía no lo entiendo, pero lo está permitiendo para un bien mayor para mí y para la iglesia, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver desde el versículo 1, ¿no? Fíjense, eso es importante. Cada versículo da esperanza, al menos para cada cristiano.
¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Algo que quieran agregar? ¿O algo, alguna pregunta que a lo mejor estemos Aquí veo yo que es interesante analizar que aquí empieza la primera de 3 series de 7 juicios que inician, ¿no? Porque si nos damos cuenta, los 7 sellos, las trompetas y las 7 copas son juicios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que es la primera serie. O sea, yo tengo una duda. Para mí es consecutivo todos. O sea, va consecutivo con las 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No sé si esté yo bien ahí eh, en esa manera de interpretar, ¿no? No, sí, hermano, está bien, porque son, si usted ya bien lo mencionó, aquí vemos siete triadas, ¿no? O sea, bueno, no, más bien serían siete, hecho una triada, ¿no? Como usted dijo, están los 7 sellos, las 7 copas, y perdón, los 7 sellos, las ¿qué eran? Las Las siete siete trompetas trompetas y las y siete las siete copas. copas. Sí, todo esto va unido, porque aquí va a expresar justamente cómo se desarrolla el mundo y cómo se está desarrollando mientras ellos están esperando cómo se desarrollan estas cosas en el mundo. ¿Mm? Entonces, a través de los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas, vamos a ver cómo ahí Dios sigue mostrando su autoridad en este mundo y cómo Él sigue mostrando que está en control de este mundo, ¿no? Mientras ellos también están viviendo en este mundo. Uh-huh. Pero sí, hermano, efectivamente, están unidas estas 3 ilustraciones de estas 7, porque son 7, el número 7 es el que está ahí como representando esta perfección del Sí, control de Dios, ¿no? El control de Dios en el mundo. A pesar de que los cristianos vean que hay sufrimiento y maldad que les está amenazando. ¿Mm? Pero sí, y hoy vamos a ver nada más ahorita los 7 sellos, ¿no? Estos 7 sellos que van a estar también representándose a lo largo de los jinetes, los mártires y estos terremotos. Pero sí, desde entrada, el versículo 1 quiere decir todo está en control de Dios, todo está en control de Cristo y todo está pensado perfectamente por Dios en este mundo que tal vez están viviendo con muchas amenazas. ¿Mm? Pero todo está bajo el poder de Cristo. Él tiene la autoridad. ok. Uh-huh. Gracias, hermano. No, está bien. Está unidas, está unidas. Nada más que ahorita vamos a ir viendo una por una, capítulo por capítulo, para que veamos cómo está, hay esta armonía, ¿no? Que les digo, de pasar a ver a Dios, a ver cómo se ve ahora en el mundo el gobierno de Dios, ¿no? ¿Algo más, hermanos? Bueno, si no es así, vamos a pasar al primer sello, que también es un jinete, ¿no? El primer sello, ahí en el versículo 2. ¿Quién puede leer, hermanos? ¿Sí, hermana Male? El versículo 2 nada más. ¿O Uh-huh. hasta dónde? Nada más el 2. Por favor, hermana. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Gracias, hermana. Vemos aquí que se abre el primer sello y en consecuencia viene un jinete que tiene estas características. Es un caballo blanco y lo montaba alguien que tiene un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, la ilustración de este jinete, primer jinete, hermanos, es muy discutida, ¿no? Hay muchas interpretaciones sobre quién es este caballo blanco, ¿no? Y quién es este jinete. Pero nosotros nos vamos a quedar con que
es Jesús. ¿Mm? Es Jesucristo, este caballo blanco. Ahora, ¿por qué? Primeramente, porque este primer jinete dice que viene para vencer, ¿no? Dice, montaba un arco y salió venciendo, ¿no? Y todas estas ilustraciones de aquel que vence siempre lo podemos ver en Jesús, ¿no? Que él dice, confía en mí que pues yo ya he vencido al mundo, ¿no? Podemos ver también incluso en los capítulos anteriores que se habla de cómo Cristo, el león de la tribu de Judá que vence, el cordero que quita el pecado del mundo y también vence, ¿no? Entonces siempre vamos a ver la característica del vencer con Jesús. También vemos cómo el caballo es blanco. Lo blanco, muchos también han interpretado que este jinete es el anticristo, pero es muy difícil pensar que es el anticristo porque viene de color blanco, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el anticristo siempre se relaciona con el rojo, ¿no? Cuando hablas acerca también del lago de fuego o el juicio, también es el color rojo. Este, y no, y lo blanco siempre se relaciona con la pureza, la santidad. Entonces tendría que ser también Jesucristo. Es otro argumento que podemos decir que es Jesús. Y también podemos ver en el mismo libro de Apocalipsis, ya en los capítulos posteriores, cómo se habla también de un jinete con caballo blanco, y ahí sí se dice que es Jesús, ¿no? Entonces, Ahí, esa es la idea de que podemos decir que también, el jinete que está aquí, representa a Jesús. ¿Sí, hermano Manuel? sí, yo aquí como que no estoy entendiendo bien esto porque dice un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar, tengo la versión internacional. En el capítulo 19, verso 11, dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba, ahí está mi confusión, fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. O sea, para mí, aquí sí le voy a que sí es Jesucristo, porque dice fiel y verdadero. Y aquí muestra una corona, y una corona de conquistador. Y el Señor no viene a conquistar nada, porque todo es de Él. O sea, esa es mi duda. No sé si me la pudieras aclarar, Fer, por favor. Claro, hermano, gracias. Sí, bueno, el hecho de que tenga un arco, justamente algunos también lo que comentan es que más allá de que tenga implicaciones ¿cómo decirlo? De dominio y autoridad en un sentido de guerra, una guerra física, tiene que hablar, tenemos que relacionarlo más con una conquista en términos del evangelio, ¿no? Es decir, son elementos, herramientas y almas que el evangelio, al momento de nosotros tenerlo, también nosotros podemos justamente ir a las naciones y con el evangelio conquistar, y no en un sentido bélico, obviamente, sino en un sentido espiritual, ¿no? A eso nos referimos. Entonces también aquí justamente podemos ver ese mismo matiz, ¿no? No es que Jesús, que tenga una corona, que tenga un arco, viene aquí con esa fortaleza bélica para tomar lo que es suyo, ¿no? Como usted dice, ya Jesús, todo lo que hay en el mundo es de Cristo, es del Señor, ¿no? Eso no lo pone en duda el libro de Apocalipsis. Pero este jinete, justamente al tener estos elementos, quiere hablar también sobre la tarea que también deben de tener los cristianos de hablar del Evangelio y cómo con su mensaje, con el mensaje de Cristo, ¿qué más? Con su ejemplo, también viene a traer, pues, el reino de Dios aquí en el mundo, ¿no? Entonces, podemos verlo también de esa manera, hermano, ¿no?
con respecto a estas armas, o esta arma que tiene en el sentido del arco, el jinete, como una cuestión más no de conquista bélica, sino de conquista espiritual, ¿no? ¿Sí, hermana Male? Bueno, en el comentario que yo leí, basándome también en otros comentarios, precisamente habla de ese arco, pero que también se debe de dar en cuenta que no lleva una lanza, simplemente es un arco. Y eso es lo que comentaba, que era el mensaje de evangelización que los cristianos deben de dar al mundo. Y que toda esta batalla, pues es una batalla espiritual, no es una batalla física. Y que no nos desviemos pensando que es el anticristo. Y más adelante me explica que es el previo juicio antes del final. Uh-huh. Claro, ¿Se hermana, entendió? gracias. No, sí, la escuché, hermana. Sí, lo que pasa es Es que que... yo tampoco lo escucho bien, quién sabe por qué. ¿No me escucha bien? No, no lo escucho, no los escucho bien. Ah, pero usted dice, todo lo que hemos estado Yo lo que hablando... pregunto que si ustedes me escucharon o Sí, si hermana, tienen sí la alguna escuchamos bien. duda. Sí la escuchamos bien y estamos Sí se escuchando bien a escuchó todos. bien. Sí, hermana, yo también la escuché bien. Sí, que usted comentaba y confirmaba eso, ¿no? De que el arco, pues más allá de un sentido como de violencia, de lanza, no tiene más una cuestión del evangelio, ¿no? Como es una herramienta para propagar el evangelio y cómo también el cristiano tiene esa tarea, ¿no? Y Jesús con su ejemplo, con su mensaje, también nos muestra que él conquista, viene a traer el reino de Dios, ¿no? Más allá de traer ¿cómo se dice? Más allá de traer como esa guerra, en términos bélicos, ¿no? ¿Sí, hermano Manuel? Sí, es interesante, estoy leyendo acerca de que dice que tenía un arco, pero no menciona flechas. Si se han observado eso, o tal vez yo soy muy profundo, pero me gusta observar. Aquí no habla de flechas y la flecha para un conquistador está conquistando, pero sin guerra, se puede decir. Porque si mencionamos la corona, según los griegos, era un acto de victoria, mas no de soberanía. Son cosas muy distintas. No sé si estoy bien, pero aquí me llamó la atención de que el arco es solito, es solo el arco y sin flechas, ¿no? Y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Esto me hace pensar que este ser está, aparentemente quiere conquistar, pero sin guerra, y no sé, me da la impresión, a lo mejor, que quiere ganar una, un aparente poder político. Por eso es que ahí está mi confusión, ¿no? Porque no habla de una señal precisa, ¿no? Y la corona, te vuelvo a repetir, habla de victoria y no de soberanía. Entonces, no, ahí está mi confusión, hermano. Sí, hermano, gracias. Sí, le digo que de por sí este primer jinete es muy discutido y también nosotros no estamos cerrados a que si salen más, interpretaciones en un sentido más fuertes, más argumentativas, no estamos cerrados a que eso sea, ¿no? Esto es muy discutido, pero la realidad es que aquí sí podemos ver que la perspectiva de un vencedor, de aquel que viene a conquistar en términos espirituales, sí está aquí muy claro, ¿no? Tanto en la cuestión del evangelio como en la cuestión como de Jesús. También está aquí con nosotros, está ahí Jesse y también Zoe. ¿Cómo estás, Zoe? Qué bueno que están aquí con nosotros, bienvenidos. Y nuestra hermana Silvia también ya se conectó.
Gracias, Bien, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, solamente para poner en contexto a los que se han conectado o se están conectando ahorita, estamos viendo el capítulo número 6 de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí si quieren ponerlo en sus Biblias o en sus celulares, si tienen ahí el capítulo 6, adelante, para que podamos tenerlo como ahí claro, ¿no? Y estábamos viendo, hermanos, que justamente en los capítulos anteriores, Juan nos quiere mostrar que podemos confiar en Dios porque Él está gobernando sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Y ahora pasamos a que Él nos muestre cómo Él está gobernando en este mundo tan caótico. Porque los cristianos que están viviendo o los que estaban escuchando este mensaje en ese momento estaban viviendo por persecución, estaban sufriendo, ahorita vamos a ver hasta de hambre, por falta de trabajo, estaban sufriendo también por enfermedades, los estaban matando por ser cristianos. Y vamos a ver cómo Juan les quiere hablar con una esperanza para que confíen en medio de este mundo caótico, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el primer jinete. ¿Aquí alguna duda, hermanos? Ah, sí, mamá, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, Fer, soy yo. Ajá. Estaba yo leyendo donde efectivamente es muy discutida esta parte donde se menciona que en realidad el primer jinete que se encuentra sobre el caballo blanco es Jesucristo. Sin embargo, hay infinidad de citas bíblicas que respaldan esa parte. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:11 se menciona a Cristo sobre un caballo blanco. Eh, por ejemplo, también en Apocalipsis 14:14 se dice de Cristo que tiene en la cabeza una corona de oro. En Isaías 41:2 se dice como hojarasca que su arco arrebata y se aplica también a Dios. En Apocalipsis 6:2 se menciona que tenía un arco. Y todas este tipo todos estos tipos de citas bíblicas respaldan que efectivamente el primer jinete es Cristo. Sin embargo, también hay quienes no están en contra de esta parte, ¿no? Porque empiezan a señalar otras situaciones que por ejemplo, eh, Cristo no es el que, no podía como que dirigir, como que conquistar y ya lo que ya había conquistado, ¿no? O sea, cosas así es lo que a veces no concuerdan, pero la gran mayoría de los autores, sí respaldan la primera parte donde Cristo es el primer jinete que monta el caballo blanco. Todas las citas que les comenté son las que yo encontré para respaldar esa parte. Sí, gracias, papá. Sí, como les pongo ahí en el último punto, y qué bueno que mi papá nos pone esas citas. Ya, a mí ya no me dio tiempo de ponerlas, y como son varias, ya no me cabía ahí. Pero si quieren, igual las volvemos a mencionar para tenerlas. Pero sí, tanto en Apocalipsis como en otros libros concuerdan y ponen a Jesús como en un caballo blanco. Y de hecho, algunos también complementan que pues más allá de que Jesús dirija, ¿no? A los otros jinetes que ya son jinetes que traen más que esperanza, juicio, más que dirigir, es como les digo, el que tiene autoridad y les da permiso a las otras cosas de que sigan o no, ¿no? ¿Qué son el hambre? ¿Qué son la pobreza? ¿Qué son todas estas cosas que están pasando los cristianos? Dios tiene autoridad sobre ellos y permite o no permite que estas cosas sigan, ¿no? Eso es algo bien interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que muchas de las cosas que nos pasan vienen pues de los malvados y aunque sí, también Jesús permite, ¿no?, que esto pase o no. Bueno, vamos, ese es el primer jinete del Apocalipsis, ¿no? Ya decíamos que quieren hablar de los jinetes o Juan no es que en verdad haya unos jinetes físicos que va a ser al final del mundo, sino más bien es una representación simbólica de lo que están viviendo ellos en ese mundo. Porque muchas veces tienen la idea muchos de que
los 4 jinetes del Apocalipsis y como que hasta hay videos que están ahí unos jinetes en el cielo y ya los grabamos, ¿no? Y no, pues eso no lo quiere decir este pasaje de la Biblia, no quiere decir eso, sino son representaciones de lo que ellos están viviendo, los cristianos de ese momento están viviendo, y ¿por qué no? También lo que vamos a vivir los cristianos entre su primera y segunda venida, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo mientras esperamos a Jesús. ¿Dale? Vamos al siguiente jinete. Si nos da tiempo, ojalá podamos acabar el capítulo 6, porque de por sí ver los 4 jinetes nos va a llevar toda la clase. ¿Sí, hermana Male? ¿Iba a decir algo? Solamente comentar algo así rápido. Aquellos que se quedan con una incógnita de los caballos. En el comentario que yo he leído, el caballo rojo representa la muerte, así rápido. Y porque como tú decías, en ese momento es lo que ellos estaban sufriendo. Y el caballo negro y amarillo representa la hambruna que ellos están pasando. Entonces, que se queden con eso los hermanos en la mente para que no estén pensando qué significan los caballos. Ana, gracias. Sí, de hecho ahorita vamos a ver cada uno de los jinetes. Ya vimos el jinete blanco. Podemos decir que la mayoría apuntan que es Jesús. Algunos apuntan que solo es el Evangelio. Y hasta algunos apuntan que es el anticristo, pero no, tiene que ver más con algo celestial, ¿no? Que es Jesús, su evangelio. En el versículo 3 y 4 vemos al segundo jinete. ¿Quién puede leer el versículo 3 y 4? Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, gracias, hermano Manuel. Vemos aquí que en la traducción Reina Valera dice un jinete con un caballo de color bermejo, ¿no? Bermejo puede ser en una traducción más literal como de color de fuego o color como un rojo sangre también, ¿no? Entonces, podemos decir que el rojo representa las fuerzas violentas en el mundo que también afectan a los cristianos, a los creyentes, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dicen ahí que en el versículo número 3 dice, perdón, 4 dice que se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Es decir, estas fuerzas lo que buscan siempre es, en lugar de traer paz al mundo, quieren traer violencia al mundo. En lugar de ser el shalom para el mundo, son el anti-shalom, ¿no? O sea, buscan todo lo contrario a la paz. Y así vemos muchas cosas en este mundo, ¿no? Hay gente que solamente buscan el mal o hacer mal a otros por hacer mal, ¿no? En este caso, a los cristianos que están pasando esta situación en el mundo o en ese momento, realmente los gobernantes, el Imperio Romano, cuando los perseguían de una manera tan violenta que incluso hasta a veces era exagerada, ¿sí? Uno podría haber llegado con un cristiano y lo metía a la cárcel, pero no, muchos gobernantes, ¿saben qué es lo que hacían? Algunos gobernantes lo que hacían era agarrar a los cristianos, los empalaban pues sí, en un palo, a la redundancia, y les prendían fuego a los cristianos y los ponían como antorchas en un patio. O sea, fíjense el nivel de barbaridad, el nivel de violencia que había en el corazón de estos gobernantes y en el corazón de las personas que perseguían a los cristianos, ¿no? Algunos también los degollaban, los mataban, algunos los quemaron vivos también por seguir a Jesús, algunos los crucificaban, ¿no? Fíjense, también la crucifixión en sí es un acto muy bárbaro, ¿verdad? Es un acto bárbaro ser crucificado, porque es básicamente morir colgado hasta morir asfixiado, ¿no? Ahogarte.
mientras estás atravesado en las manos y en las piernas. O sea, vean qué tan bárbaro era la violencia que tenían estas personas, que estaban viviendo los cristianos y que también estaba viviendo el mundo. Porque también muchos, los romanos también no eran famosos solamente por ser vencedores, ¿no? Sino también por ser muy violentos. ¿No? Eran muy violentos. Creo que mataban muchísimas, no solamente a cristianos, mataban a muchas personas en el mundo. También con el Coliseo Romano, ¿no? No sé si han visto películas como El Gladiador y así. O sea, eso es en ese mismo contexto, ¿no? Mataban a la gente por diversión. Así como la gente se reúne hoy en día. Bueno, incluso, fíjense, ahorita iba a poner un ejemplo, ¿no? De que hoy la gente se reúne en los estadios para divertirse, con el fútbol. Así también en los coliseos romanos se reunían para, ¿qué? Para divertirse viendo la violencia y cómo los leones despedazaban a otras personas. Y bueno, por eso me puse a pensar, ¿no? Fíjense cómo hoy en día seguimos siendo igual de violentos que también en el fútbol hoy en día, ¿no? Por lo que pasó apenas, también ya la diversión se convirtió en violencia, ¿no? Como mataron en el fútbol apenas en el estadio de Querétaro, ¿no? Como eso fue bárbaro, ¿no? Los desnudaban y los mataban. Y si ustedes vieron algunos videos, imágenes, la verdad, eso no tiene nombre, ¿no? Esos son bárbaros. Y a eso es lo que quiere representar el segundo jinete. Estas fuerzas violentas, ¿ah? Que vienen a los cristianos, al mundo, y que se están moviendo constantemente y los están incluso llevando a la muerte. ¿No? Entonces, ese es el segundo jinete. ¿Sale? Sí, hermano Manuel. Sí, mira, te digo que yo cuando estoy observando, es interesante ver que aquí es un jinete anónimo, porque no menciona quién es. Eh, Lleva una señal, la señal que porta, una gran espada, y la misión es quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, ¿sí? O sea, trae sangre, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que no se menciona quién sea el jinete. Y me hizo pensar en Apocalipsis 12, 3, que habla del dragón escarlata. Y en el capítulo 17 menciona también acerca de la bestia escarlata. O sea, ¿no habrá una relación entre esto? Claro, hermano. Algunos, sí, podemos decir que ya viendo más adelante, la bestia escarlata o el dragón también es una representación, una imagen de la violencia eh, que tiene el gobierno que están viviendo, ¿no? O que los está oprimiendo. Entonces, sí hay una relación. ¿Por qué? Porque ambos buscan, en lugar de traer paz, buscan traer guerra y matar, ¿no? Entonces, esto lo quiere hacer el autor para justamente mostrar que esta violencia va a estar constantemente en ese mundo, en el mundo en el que estamos viviendo, y los cristianos van a estar siempre constantemente expuestos a esta violencia, y algunos hasta van a morir, ¿no? Pero sí, la realidad es que el rojo siempre va a reflejar y sobre todo expresado en una figura de poder como un jinete, una bestia o un dragón, va a reflejar cómo es una representación de la violencia y cómo esta violencia puede llegar a matarlos a ellos. Pero también de odio, ¿no? También de odio, no de paz, también de odio. Y los creyentes hoy en día también, ¿no? En lugar de, no deberíamos nosotros de ser agentes de violencia. Eso nos llama a que el cristiano no es un agente de violencia. Debería de deslindarse y debería de separarse de todo lo que es violento, ¿no? Los violentos son diferentes a los cristianos.
Más bien los cristianos son los que traen paz. ¿Mm? ¿Sí? Y de hecho, si llegara a haber violencia, pues es la que ellos están recibiendo, ¿no? Y esto también es muy importante porque, por ejemplo, los judíos de ese momento, muchos judíos sí querían tomar las armas, ¿no? Para poder librarse de los violentos. De hecho, así era este Simón el Celote, ¿no? Simón el Celote era un hombre que era violento y también fue discípulo de Jesús. Era violento y le gustaba la violencia, pero Jesús lo hace su discípulo, ¿no? Y ahora lo lleva de ser un agente de violencia a ser un agente de paz, ¿no? Porque eso es lo que hace el creyente y eso es lo que deberían hacer los cristianos, ¿no? No unirse a esa violencia, no usar incluso la religión como un acto de violencia, porque también eso nos han atacado a nosotros, es que también la religión es violenta. No, la religión no debería de ser así, o los cristianos no son así. Nosotros somos diferentes, no somos agentes de violencia, sino de paz, ¿no? Sobre todo porque hoy en día, incluso hasta los cristianos, ¿no? Hoy en día se piensa que la violencia debe ser siempre la respuesta. Y al menos no, aquí los creyentes son como los recibidores de la violencia. Y Jesús les anima y les sigue recordando que ellos deben ser diferentes a ellos, ¿no? A los demás. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos, de este segundo jinete? ¿O algo que quieran agregar? Entonces, vemos que es importante darle un sentido práctico a cada jinete, ¿no? Aquí vemos que la violencia va a seguir estando en este mundo, pero el cristiano debe de moverse como un agente de paz en medio de la violencia, ¿no? Y que, y que incluso, ¿cómo decirlo? Déjeme, mm, y que incluso en medio sí, de la masacre y de la guerra que están viviendo en todo el mundo, pues los cristianos no se unen a esa violencia, sino que más bien son luz en medio de la violencia. Bueno, vamos al tercer jinete. Tercer jinete, versículos 5 y 6. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Sí, yo lo leo. Dice, cuando abrió el tercer sello, perdón, se movió. Ya está. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, este es uno de los, al menos que a mí me interesó, es uno de los jinetes más interesantes, ¿no? Bueno, al menos me interesó para mí, ¿no? Porque te pone a ver cómo Juan, a pesar de que era un pastor, tenía muy buen conocimiento de las situaciones económicas que vivía su mundo, ¿no? Y aquí vamos a ver que el tercer jinete representa los oscuros tratos comerciales que afectan al mundo y a los creyentes en su sostén económico. Si ustedes se acuerdan, hermanos, vimos una de las iglesias que ciertamente les habla con respecto a su economía, de las 7 iglesias. ¿Se acuerdan cuál era? Hablábamos de una iglesia que justamente les anima a que puedan ellos vivir para Dios, a pesar de que la economía les llevara a vivir para el mundo, ¿no? Acuérdenme porque a mí también ya se me olvidó. A ver, si no mal recuerdo, hermanos, creo que era la iglesia Esmirna. de Esmirna. Es Bueno, que era Esmirna, pobre, era pobre. sí, el mensaje de Esmirna, sí, la iglesia de Esmirna era pobre, ¿no? Evidentemente, porque muchos cristianos, acuérdense que los cristianos que viven en ese momento, si
trabajaban en un lugar, y si trabajaban en gremios también, tenían que adorar a ciertos dioses. Es como, por ejemplo, si les dijeran a ustedes, miren, es que tú estás aquí trabajando en esta fábrica de textiles, ¿no? Pero aquí en esta fábrica tenemos por costumbre que los días viernes vamos y le pone y vamos a la iglesia, a la catedral de la Guadalupana y vamos y le cantamos. Así casi también les decían a los cristianos, ¿no? Tienes que adorar a tal Dios porque así en esta empresa lo hacemos. Fíjense, ahorita me acordé incluso de una historia que me contaba mi hermana. Y creo que se las conté a ustedes. Mi hermana trabajaba con unas mujeres que eran argentinas en un restaurante. Y una vez una de las mujeres, una de las dueñas les dijo, toma estas flores y sube al cuartito que está arriba y ponlas ahí. Y para su sorpresa sube y abre la puerta. ¿Y qué creen que había de adentro? La Santa Muerte. Una santa muerte, exactamente. Y mi hermana le dijo, no, yo no hago eso. Y bueno, lo bueno que esta mujer les dijo, bueno, está bien, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. Pero, pues algo así también estaban bien los cristianos de ese momento. De hecho, por eso en ese contexto está también la marca de la bestia. La marca de la bestia no es que algo físico meramente, sino más bien ellos porque se negaban a adorar a otros dioses, no les daban trabajo y a veces también no les querían vender cosas, ¿no? Porque su fidelidad estaba a Dios. Entonces, este jinete quiere hablar acerca de estos oscuros tratos comerciales que les están afectando a ellos en su hambre, en su sostén. ¿Mm? De hecho, no es coincidencia que hasta hoy en día digamos nosotros que también está el mercado negro, ¿no? El mercado negro, que también son tratos oscuros con respecto al dinero, ¿no? Narcotráfico, ¿no? Animales también, ilegales. Ese es el mercado negro, ¿no? Y al final es robar también. Entonces, también aquí quiere representar todo eso Juan en el jinete negro. Ahora este jinete dice que tiene una balanza de granos. Esta balanza, acuérdense que la balanza era un instrumento para poder medir Equilibrar. y equilibrar, medir exactamente, ya sea alimentos o monedas o lo que sea, pero pequeñas. Imagínense equilibrando granos de maíz o bueno, granos de trigo y demás. Eso significa que hay una crisis económica. El hecho de que midas el alimento de una manera tan minuciosa, en lugar de que diga, tenía un costal, ¿no? Un costal de maíz, un costal de trigo o algo así, dice que tienen una balanza, porque está pasando crisis, ¿no? También habla ahí, ¿no? En el versículo número, perdón, a ver, déjame ver. En el versículo número 6, dice, oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, ¿no? El hecho de que haya una voz ahí, muchos lo que comentan es que es como si fuera la voz de un mercader, ¿no? Diciendo, se venden 30 kilos un kilo de tortillas, ¿no? Así como los mercaderes que están cuando van al tianguis, ¿no? 10 kilos el kilo de cebolla, 10 kilos acá, ¿no? Así también aquí. ¿Y cuánto está el trigo? Dice 2 libras por un denario. Y 6 libras de cebada por un denario. El denario era un salario diario que se recibía, ¿verdad? Exactamente. Fíjense, eso significa que aquí está habiendo dificultad para alimentarse. ¿Por qué? Porque todo lo que se está diciendo aquí, un denario y el otro denario por las 6 libras, era justamente como dice el hermano, era el salario de un día. Uh-huh. Y la cantidad que se está comprando con un denario
¿sí? Solamente alcanza para una persona. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, comprar la despensa para ustedes y que solamente les alcance para ustedes. Y todavía tienen hijos. Y que nada más el dinero que te alcance para nada más a ti alimentarte. Pues obviamente, bueno, a lo mejor algunos lo han pasado, ¿no? Hay veces que nada se alcanza para un kilito de frijoles. O sea, también ellos, ¿no? Si está el precio del alimento así, no voy a poder alimentar a mi familia. Entonces, por eso dice el trigo de pan y cebada, hay dificultad para alimentarse. Y aparte, hermanos, fíjense, la última frase dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Esto qué representa? Ajá. El vino y el aceite eran solamente elementos que podía tener la gente de de dinero. dinero. Entonces, básicamente lo que están diciendo, lo básico está hasta arriba, pero no eleves ni dañes el aceite y el vino, porque eso es alimento de nosotros los ricos. Son nuestros lujos como ricos. Eso no lo toques. Si nos damos cuenta, Básicamente lo que... perdón, Sí, hermano. si nos damos cuenta es que aquí, en donde menciona que dice 1 kilo de trigo por un salario mínimo y 3 de cebada por un salario mínimo. Entonces quiere decir que la cebada era un poquito más barata, porque te daban 3 kilos de cebada por un salario mínimo. ¿Sí? Sí, hermano. Aún así es muy caro, ¿no? No, sí, desde luego, pero están poniendo en esta parte donde dice 1 litro de cebada por un denario y de trigo, digo, de cebada 3 y de trigo 1. O sea, hay un contraste completamente desubicado ahí, ¿no? Porque el Claro. trigo obviamente era más caro en ese entonces y la cebada era lo más económico. Y aún así estaba caro porque es un Y aún salario así. mínimo. Pero lo interesante, hermano, es que aquí se ve el trato oscuro. El trato Sí, oscuro. Que lo básico lo están subiendo hasta arriba. sí, Y el vino y todo lo demás, como que lo quieren proteger. y es lo mismo que hoy en día está sucediendo. El vino no está tan caro para el rico. No le suben mucho, pero le suben al frijol y al arroz, ¿no? Sí, o sea, fíjense, hermano, esto es bien interesante porque Juan conoce muy bien la economía de su momento, ¿no? Y lo que está diciendo es que en lugar de velar por el bienestar de común de las personas en cuanto a su alimento, están velando por el bienestar común de los más poderosos económicamente hablando. Y así está funcionando este gobierno. Entonces es una crítica completamente a esta economía y cómo también este trato oscuro también le está afectando a los cristianos. Y esto nos debe de animar incluso a nosotros como cristianos, hermanos, incluso si tú tienes amigos que trabajan en un puesto de gobierno que se manejan por esto, pues decirle, estás pecando, estás haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, incluso nuestro gobierno gobiernos anteriores y actuales, cuando hicieron lo del Fobaproa, ¿no? Que fue rescatar a los bancos, eso estuvo mal. ¿Y a quién le dieron a la torre? A todos nosotros, porque seguimos pagando una deuda por muchos años, ¿verdad? O sea, da coraje, ¿no? Da coraje. Pero justamente quiere eso representar Juan en este jinete, ¿no? Como este trato oscuro, producto del pecado,
nos afecta en nuestra manera de alimentarnos y nuestra economía, ¿no? Y eso puede llevarnos hasta la muerte, ¿no? Y quien hace eso, realmente quien hace eso, pues está pecando, ¿no? Quien está viendo en lugar por el bienestar de los demás que por los más poderosos, realmente es un asesino también. Ujú. Es un asesino. Bueno, así también decía, no lo estoy diciendo yo, así también lo decía Juan Calvino, ¿eh? Nuestro reformador favorito. Bueno, el mío. Entonces, eh, sí, es algo lamentable, ¿no? Y así lo quiere también expresar los cristianos, e incluso también, ¿no? Como cristianos, nos va a seguir afectando eso. Hay gente, hoy en día en una sociedad como hoy tan secularizada, ¿qué está pasando? Ya no importa que trabajes los domingos, ¿no? Nuestro mundo se está yendo a que ya no guardemos un día para poder alabar a Dios. Y hasta los mismos cristianos dicen, no, pues de ganar más dinero trabajando el domingo a ir al domingo y no ganar nada, pues mejor voy al trabajo también el domingo, ¿no? U otro día, ¿no? Para alabar a Dios. Entonces vemos cómo los tratos oscuros, estos tratos comerciales, en lugar de ayudar a otros, buscan el propio beneficio. Y eso se quiere representar ahí, ¿no? Uf, ¿no? Entonces, jinete, por eso les digo que ese tercer jinete se le puede sacar muchas más cosas, ¿no? Pero es algo que también Juan quiere destacar. ¿Hasta aquí alguna otra duda, hermanos? ¿O algo que quieren agregar? Está claro, Fer. Gracias, hermana. Un 8:18. No sé si nos dé tiempo de ver los otros dos sellos. Bueno, vamos a ver. El cuarto jinete, puede leer el versículo 7 y 8, hermanos? Sí, hermana Male. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Hace el Gracias, 8? hermana. No, 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 perdón, es que estaba hablando y tenía mi micrófono cerrado. Pero 7 y 8. sí, está bien, hermana. Pero le digo, hermana, que perdón, que tenía mi micrófono cerrado y yo estaba hablando, por eso no le contesté. Bueno, el color de este jinete es amarillo, ¿no? Como amarillento. Esto es una como representación simbólica como de un amarillento así cadavérico, ¿no? Incluso de enfermedad. Cuando uno le da hepatitis se pone amarillo, ¿no? Cuando el cuerpo está enfermo se pone amarillo. Incluso cuando está a punto de morir también, pasa por ese color, ¿no? Depende también de la enfermedad, pero quiere hablar de esta parte de cómo quiere representar justamente todo el sistema organizado en contra de la vida, ¿no? Vemos ahí que hay una espada, ¿no? Ahí podemos ver también cómo la violencia, la violencia termina en muerte, ¿no? La violencia de los gobiernos incluso, ¿no? Ahorita ustedes pueden ver guerras que estamos viviendo ahorita con lo de Ucrania, lo de Rusia, Medio Oriente, hay pequeñas guerras civiles también, en varios lugares, en África, ¿no? Todo eso termina en muerte. Y es algo que también están viviendo los cristianos, ¿no? El gobierno que los está buscando matar también como con espada viene y los asesina sin piedad. Entonces dice que con hambre también, ¿no? Ligada a la muerte. Es bien interesante, hermanos, que el hambre mata más a personas que el mismo COVID, ¿no? Hay gente que muere más por hambre al día que por gente que muere por COVID al día.
pero pues de eso no se habla. Y al final también hay una indiferencia, y también en nuestro sistema organizado hay una indiferencia en contra de esta parte del hambre, ¿no? Incluso en nuestra misma actitud, cuando a veces no desperdiciamos lo que tenemos de alimento, ¿no? Entonces, vemos cómo esta parte de el hambre está siendo está teniendo una relación con la muerte también. Y las pestilencias, ¿no? Dice también mortandad. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice: a estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad, ¿no? Igual estamos viviendo en tiempos donde hay enfermedades en este mundo y donde incluso en lugar de que nuestro sistema gubernamental busque políticas de salud pública para ayudar a los que están enfermos de cáncer u otras cosas, pues están dando dinero más para matar a los bebés en el vientre, ¿no? Entonces, vea cómo todo este sistema está en contra de la vida. Ujú. Y, y así vamos a seguir viviendo en este tiempo, en tiempos como estos, porque en esta representación del cuarto jinete, vamos a ver cómo es una forma de decir todo lo que está en contra de la vida, todo lo que están viviendo y que está pasando en contra de la vida, uh-huh, es algo que con lo que van a convivir, pero pues yo voy a estar ahí, ¿no? También con ustedes. Y aquí también, ¿no? Es para nosotros preguntarnos, ¿tú eres también un agente que está a favor de la vida? Y no me refiero en un sentido también de aborto, ¿no? Sino también del bienestar de otros en cuanto a la vida, ¿no? Porque en un mundo como hoy, ama la muerte, ¿no? Estamos en una sociedad que ama la muerte, que tiene necrofilia mental, ¿no? Estaba hablando en términos también metafóricos, ¿eh? ¿Por qué, hermanos? Porque realmente a veces nuestro mundo, en lugar de buscar la vida, busca la muerte de otros, busca la violencia de otros, busca también pues también con la eutanasia, ¿no? La muerte es la solución. Entonces, nuestro mundo, aunque no pareciera, ama la muerte. Y el cristiano no debe de tener esta misma perspectiva. ¿Mm? Tiene que ser un agente de vida en este mundo que de por sí ya tiene un afán por la muerte. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿No? ¿Sí, hermano Manuel? Sí, Fer, mira, no es duda. Cuando hablamos de muerte, dice el versículo 8, y el Hades lo seguía. Aquí para mí es interesante saber que el Hades era donde está en el lugar del mundo invisible, en lo que no se ve, en donde se encuentran los espíritus. Y antiguamente el Hades se mencionaba como Seol en el Antiguo Testamento. Y antes de la ascensión de Cristo, se menciona el seno de Abraham y el Hades. En cuanto a Lucas, acerca de Lucas, no recuerdo el capítulo, pero es en Lucas acerca del mendigo, ¿no? Y el rico. Entonces ahí nos damos cuenta las diferencias de las dos cosas, lo que es el Hades y lo que es el seno de Abraham, que hoy sabemos que el seno de Abraham no es más que estar en el seno del Señor, ¿no? Uh-huh. Claro, hermano, sí. Sí, aquí sí, como usted dice, hay una relación, dice muerte,
Y sí, bueno, ahí la nueva traducción viviente dice, el jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba, ¿no? En la versión que usted leyó decía Muerte y el Hades le seguía. Entonces, fíjense que es bien interesante, ¿no? El notarlo así, ¿no? Cómo hay una distinción entre muerte y Hades, ¿no? Hades como más que bueno, aquí se está usando, según la traducción viviente, se está usando más bien como el lugar donde los muertos están. Sí, la Pues, muerte, pues es el estado en donde estamos y la tumba es donde llegan a caer los muertos, ¿no? pues es Tiene interesante. diferentes connotaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento tiene más una connotación de, acuérdense hermanos, lo habíamos visto, de castigo eterno. Ajá. Sí, porque aquí Hades en el Nuevo Testamento habla de los no creyentes, ¿sí? Uh-huh. O sea, los incrédulos. Ahí va ese lugar del Hades, para esas personas que no han creído en Cristo. Pero para los Exacto, salvos, sí, el pues infierno. es, Ajá. es- pues es el paraíso, que hoy conocemos como antiguamente era el seno de Abraham. Uh-huh. Sí, hermano. Y aquí lo que nos debe dar, al menos los cristianos, esperanza, es que ustedes van a ver después, más adelante, en el final de Apocalipsis, cómo tanto la muerte y el Hades son echados al lago de fuego, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a permanecer en un estado de muerte eterna o de castigo eterno, porque eso va a ser destruido en el lago de fuego y nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que para nosotros es la vida eterna, ¿no? Pero sí, para los que fomentan este sistema en contra de la vida, para aquellos que fomentan la guerra, para aquellos que fomentan el hambre, para aquellos que fomentan enfermedades y que la gente muera de enfermedades en lugar de hacer algo por ellas, para ellos es el Hades. ¿Sí? Entonces, es duro, ¿no? Es duro como cada jinete nos expresa también una cuestión de juicio, pero también de reto para nosotros, para que no nos relacionemos o seamos iguales que estos que promueven cada uno de los jinetes, ¿no? Y bueno, hermanos, por último vamos a ver el quinto sello, ¿no? El quinto sello dice ahí, versículo del 9 al 11, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Entonces, bueno, les leí la nueva traducción viviente, hermanos. Vemos ahí que dice que las almas de los mártires estaban debajo del altar. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el altar era donde se hacían los sacrificios. Bueno, perdón, el altar era pues básicamente donde es el lugar santo y cuando se hacían sacrificios, la sangre corría hasta llegar al altar. ¿Mm? Ustedes lo pueden ver ahí en Levítico 4:7, perdón, ahí me equivoqué, Levítico 4:7. Y también en Éxodo, ¿no? Cómo se habla de esto, cómo el sacrificio llegaba hasta el altar. Aquí se dice que lo que llega al altar son las almas, ¿no? Las almas de los mártires. ¿Quiénes eran los mártires? Los cristianos que morían por seguir a Jesús y eran perseguidos y morían hasta el final. Entonces, básicamente lo que está diciendo el texto es que ellos son víctimas en la tierra, ¿no? Porque los están matando y como Cristo fue sacrificado como cordero, ellos también son sacrificados igual que Cristo y su sangre es derramada
y aunque son víctimas en la tierra, son vencedores en Cristo. Eso es lo que nos debe de animar también a nosotros, ¿no? Y a ellos les anima constantemente. Pero también, fíjense, es algo bien interesante. Aquí dice que los mártires están orando a Dios y diciendo, Señor, Santo, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre? Entonces los mártires están orando en medio de su sufrimiento. ¿Para qué? Para que haya venganza, justicia. Y aquí nos deberíamos de preguntar, ¿los cristianos podemos orar para que haya venganza? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? La hermana Amalia, yo. Que A la ver, hermana. palabra en el Nuevo Testamento, no recuerdo este pasaje, pero el Señor Jesús dice que dejemos la venganza en sus manos, dice, mía es la venganza, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes en Jesucristo no debemos de orar por la venganza. Ok, gracias, hermana. Uh-huh. Pero fíjense, aquí lo que están orando Pero sí no es para podemos, que ellos practiquen la venganza, sino para que Dios obre y tome la venganza en sus manos, ¿no? ¿Sí, hermano? yo creo que aquí podríamos pensar que sí podemos clamar. ¿Hasta cuándo vienes? Ven, Señor, pronto, ¿no? Entonces, de esa manera estamos también unidos a este grupo, pidiendo que el Señor ya venga, ¿no? Para poder ver la justicia de Él en todo lo que ha habido en este mundo, ¿no? Para mí, considero que sí se puede, porque la venganza es del Señor, ciertamente, pero nosotros podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? Gracias, hermano. Muy bien. Pues la realidad, hermanos, es que al menos en este texto podemos ver que los cristianos, más que orar, porque tenemos mucho este sentido de que venganza es como una cuestión de, de, de impulso, de enojo por algo que me hicieron, ¿no? Y debo de vengarme, ¿no? Porque me hicieron algo. Aquí, sin embargo, tiene más un sentido de justicia, porque ¿qué? Ellos los mataron, ¿no? Por hacer el bien. Entonces, como ¿hasta cuándo, Señor, van a seguir matando a los cristianos? Aplica tu justicia ya, ¿no? Entonces, también los cristianos debemos de orar más allá de decir como, para que no nos confundamos, orar por justicia, ¿no? Orar por justicia en este mundo. Incluso hasta si está pasando algo en tu trabajo, Señor, oramos para que se aplique ahí la justicia en mi trabajo, ¿no? Estaba pasando esto. Señor, oro también para que se aplique ahí la justicia, este, en, en a lo mejor en un juicio que estoy viviendo como con una persona, ¿no? Que quiere mi mal, que quiere mi daño, ¿no? O sea, aquí hay una oración genuina por justicia. Entonces, eso sí lo debemos de hacer. Pero aún así el mártir está confiado, ¿no? Y ese también es como una teología del mártir que vemos aquí. El mártir, más allá de que se cumpla lo que él quiere, está confiado en Dios. Y ora para que sea Dios el que actúe, no él. Para que sea Dios el que actúe, no la iglesia, no las personas, sino sea Dios el que actúe. ¿Mm? Porque si nosotros actuamos, nosotros somos imparciales. No, somos más que, no somos imparciales. Siempre nos vamos a inclinar a un lado o a otro, pero Dios sí es justo. Y es mejor confiar en Él. Y el mártir, a pesar de que está pasando injusticia, confía en Dios, ¿no? Y que se haga lo que tú quieres, que se aplique tu justicia verdadera. Y al final también lo que confía es que los enemigos del reino, pues esos, a pesar de que siguen haciendo mal, al final van a tener su merecido.
Y por eso no guarda rencor, sino que más bien dice, pues el Señor se va a hacer cargo, ¿no? Y van a recibir su merecido, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil hablar de este tema, sobre todo porque a veces nosotros no nos ponemos en el lugar del mártir, ¿no? Imagínense todo lo que pudo haber sufrido el mártir y lo que quiere es que se aplique justicia. Y también nosotros, ¿no? Debemos de seguir buscando que se aplique justicia. No, porque ser indiferentes ante la justicia es ser, no solamente es un pecado, sino también es falta de carácter. Bueno, aquí en el ¿Sí, hermana comentario Male? que tengo dice que, pues sí, pedimos por el sufrimiento en ese tiempo también, porque pues era una cosa atroz, ¿no? Como eran matados y perseguidos. Pero sí, debemos llorar por su justicia, pero también este comentarista nos dice que debemos ser pacientes, ¿verdad? Que nuestra paciencia debe ser basada en que Dios va a hacer el juicio a su tiempo. Claro, hermana, muy bien. Eso también creo que es muy importante destacar, la paciencia, ¿no? La paciencia que debe de tener el cristiano en medio del sufrimiento que está viviendo y de la injusticia que está viviendo, ¿no? Ajá. Entonces, eso es importante y creo que lo que nos da fortaleza y paciencia para permanecer, pues es saber que Dios se hará cargo, ¿no? Y que su juicio va a estar. Entonces, eso nos va a dar como que la fuerza, ¿no? De que Él va a actuar. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí este tema de Apocalipsis. Ay, espérenme tantito. Quería hacer algo antes. Ya vamos a ver la siguiente semana, eh, pues la respuesta, porque al final sí hay una respuesta, ¿no? Y en el sexto sello se habla del juicio de Dios. Esa es la respuesta para los mártires, ¿no? ¿Cómo es que sí va a haber un juicio? ¿Cómo es que sí va a haber una justicia perfecta de Dios? Que ya lo vimos en las sesiones pasadas. Y todo lo que vemos ahorita, el mal que estamos viviendo, todo lo que está pasando en este mundo, pues ciertamente Dios va a actuar en su momento oportuno contra todo este mal. Pero lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Vale, hermanos? Y bueno, solamente para ver, ¿no? Como última reflexión, pues que todos estos símbolos que vimos nos animen también a saber, primeramente, cómo estamos parados ante nuestro sufrimiento, ¿no? A lo mejor estamos pasando por tribulaciones, pruebas como la enfermedad, pruebas también como catástrofes naturales, ¿no? También incluso enfermedades como hoy la pandemia, pero el cristiano sabe esperar en Dios y confía en que si lo ha permitido Dios por algo, es porque es para nuestro bien. Y al final también confiar en que si todas estas cosas están pasando es porque el Señor sigue teniendo el control. Y no porque veas que hay enfermedad en tu familia o dificultad económica, o porque también estás pasando por pruebas difíciles o, u otras dificultades, no significa que Dios no esté contigo. Él está en control de todo y Él va a seguir cuidando de nosotros y Él sabe lo que necesitamos y pues el llamado está a confiar y esperar, hermanos, ¿sale? No pierdan la fe. El Señor está en control de todas las cosas que vemos en este mundo. Bueno, hermanos,